Hola, feliz día, bienvenido a tu curso Microsoft Power BI desde cero hasta experto. En esta clase vamos a revisar uno de los objetos visuales más importantes de Power BI, que es la segmentación de datos. Observen que hasta ahora los indicadores que hemos obtenido usando la tarjeta son con respecto al 100% de la información. La idea es que el usuario tenga la posibilidad de segmentar estos indicadores y todos los objetos visuales que vamos a ir eh, revisando a través de diferentes parámetros. Puede ser fecha de pedido, también puede ser el continente, se hizo a la venta, el país, el nombre del vendedor, el nombre del producto, la categoría del producto e inclusive la combinación de algunos de ellos. Y para eso nosotros entonces vamos a utilizar la herramienta segmentación de datos. Entonces vamos a reservar un espacio del área izquierda para colocar una serie de controles que permitan mostrar la información de aquellos elementos que cumplan con esa condición. Entonces, vamos allá, vamos a empezar a construir nuestros indicadores. Ok, fíjense, el indicador que vamos a, o el objeto visual que vamos a construir se llama segmentación de datos. Y este objeto lo tenemos acá, ok, segmentación de datos. Segmentación de datos es uno de los objetos visuales que permite a través de un parámetro o grupo de parámetros establecer cuáles van a ser los elementos que van a ser visibles de la fuente de datos que estamos utilizando. Entonces, ¿cómo se utiliza? Recuerden que nosotros debemos estar al tanto de que no tengamos ningún objeto seleccionado. La forma de verificarlo es darle clic encima del lienzo vacío y marcamos entonces nuestro objeto segmentación de datos. Acá lo tenemos. Luego vamos simplemente a escoger el espacio donde yo quiero colocarlo. Por ejemplo, supongamos que en la parte lateral va a ser solamente para las segmentaciones y el objeto, el espacio que vamos a tener disponible para hacerlo visible. Por ejemplo, supongamos que sea esta área de acá. Y luego escoger qué campo vamos a utilizar. Pueden ser campos de fecha, de texto o numéricos. Pueden ser con lista desplegable, con selección múltiple. Y vamos a probar inicialmente con fecha. Una vez que tengo el objeto, recuerden entonces que el siguiente paso es indicarle qué campo se va a ver en ese objeto. En este caso vamos a utilizar la fecha de pedido. La fecha de pedido va a ser el objeto que va a servir como el primer segmentador. Entonces en campo vamos a colocar fecha de pedido. Observen que si ajustamos el tamaño del objeto, acá tenemos entonces el objeto, todavía no le hemos dado de formato al objeto visual, pero fíjense que te muestra un controlador y te muestra la fecha de inicio y la fecha final del lapso de tiempo. Ejemplo, yo quiero consultar solamente las ventas del 2016, entonces será la fecha de inicio. Una forma es desplegando un calendario y moviéndome, por ejemplo, hasta el 2016. Yo quiero ver solamente las ventas del 2016 y sería, aquí está, por ejemplo, enero 2016 hasta, por ejemplo, el final que sería diciembre del 2016. Si lo queremos hacer usando otro control de esta forma, sería hasta diciembre. No hay ventas en diciembre, así que él va a aparecer gris. Me va a mostrar el último registro que hubo venta, que fue el 30 de junio. Y observen que automáticamente los indicadores se actualizan. Fíjense que este me serían las ventas de este periodo de tiempo y estas serían las unidades despachadas en ese periodo de tiempo. El total de pedidos sería este, en este periodo de tiempo del año 2016. Ok, también lo podemos hacer, fíjense, moviendo el controlador. Por ejemplo, yo quiero ver la venta del 2014, solamente las ventas del 2014 de un periodo de tiempo. Y acá observen entonces que te va a mostrar solamente las ventas del lapso de tiempo que ustedes escojan con esa herramienta de ajuste. Y acá tenemos entonces las ventas del 2014. Bueno, fíjense automáticamente cómo los indicadores se actualizan mostrándome los nuevos cálculos. Y si lo reseteamos nuevamente a todo el universo de datos históricos, observen entonces que los indicadores interactúan y se actualizan también rápidamente. Ok, entonces este sería el objeto. Sin embargo, vamos a ver qué ajustes le podemos hacer. Ya con el objeto seleccionado, vamos entonces a dar formato al objeto visual. Vamos a dar formato al objeto visual.
¿Ok? Vamos entonces a dar formato al objeto visual. Y, por ejemplo, podemos comenzar con la configuración de la segmentación. Fíjense que el estilo que tiene el objeto es entre, es una escala de un valor inferior y superior. Puede ser mosaico, un menú desplegable, una fecha relativa. Vamos a ver, por ejemplo, este menú desplegable. Si cambiamos el objeto de menú desplegable, fíjense que lo que hace es que ahora te va a mostrar determinada fecha, pero en este caso, fíjense que son muchas fechas, ¿no? Entonces, este sería un menú desplegable cuando son objetos muy puntuales. Y el que tiene por defecto en este caso, hasta ahora, es la entre. Vamos a ver este de mosaico. Este sería el mosaico. Fíjense también que las fechas aparecen en forma de un cuadro. Son demasiadas fechas, así que vamos a colocarle nuevamente entre, ¿no? Sería el objeto que estamos visualizando, sería valores entre. Y aquí estaría entonces el objeto. Vamos a ver qué más puede. Si quiero mostrar el encabezado de la segmentación, vamos a decirle que no. Sería esta parte de arriba que dice fecha de pedido. Así tengo más espacio para mostrar entonces el objeto. ¿Ok? Los valores a mostrar, qué tamaño va a tener, por ejemplo, la fecha. Puedo cambiar, fíjense, esto también me va a ahorrar espacio en el tamaño del objeto. Si quiero colocarle un fondo, el control del deslizante está encendido. Y vamos a dar, por ejemplo, este ejemplo con esta configuración, solamente que en general voy a colocarle un borde visual que delimite precisamente el área de ese segmento de datos. O sea, la persona puede segmentar la información escogiendo un periodo de fecha. ¿Okay? Como en este caso, de todas maneras, hay otra forma de hacerlo, lo vamos a ir viendo en los ejercicios. Este sería, por ejemplo, cambiando el deslizador. Fíjense que los indicadores automáticamente cambian en base a el segmento de datos que nosotros escojamos. Ok, entonces ya tenemos el primer segmento. Fíjense que esto es lo que le da interactividad a los usuarios con la herramienta. Y ahora también quiero un segmento de datos donde el usuario pueda escoger el país, las ventas por país y ya puedo combinarla con el periodo de tiempo. Nos vamos nuevamente a nuestra herramienta segmentación de datos y presionamos un clic. Aquí tenemos entonces el objeto. Voy a arrastrarlo porque él va a estar debajo de este. ¿Ok? Luego, recuerden que el siguiente paso a continuación es escoger el campo que se va a mostrar. Es el campo que se va a mostrar en los valores a desplegar. Y esto va a ser el país. País va a ir en valores. País va a estar en valores. Un momento para... Ok, en este objeto seleccionado vamos a escoger entonces el campo país. Va a ir en campo. Y acá tenemos, fíjense, la lista de países. Generalmente, en forma general, es lo que hace que me coloca una lista vertical. La persona puede escoger el país. Ahora, si yo lo quiero como una lista desplegable, simplemente entonces vamos a darle formato al objeto visual y así ahorramos espacio. Y vamos entonces ahora con el objeto seleccionado, vamos a dar formato al objeto visual y le vamos a decir que lo queremos como una lista desplegable. Entonces aquí tenemos configuración de la segmentación. Fíjense que hasta ahora es una lista vertical, que es como lo está mostrando, pero si yo escojo menú desplegable, fíjense que solamente voy a tener el espacio requerido mínimo y el usuario va a poder escoger de una lista que se va a desplegar a solicitud del usuario el país que él quiere consultar. Por ejemplo, quiero ver las ventas de Alemania. Y observen entonces que automáticamente los indicadores también se van a recalcular y te van a mostrar entonces cuántos fueron las ventas, por ejemplo, en Alemania. Ok, aquí recuerden que estamos tratando con un volumen grandísimo de datos, son 406.000 pedidos y él está calculando ahora de esa cantidad, del 100% de la información, cuántos fueron las ventas de Alemania. Y acá entonces está el indicador actualizado. Fíjense que en Alemania fueron 18.000 pedidos, pero si desmarco Alemania, observen que automáticamente vuelve a mostrar la información. Fíjense que el objeto, haciéndolo de esta manera, podemos ahorrar espacio. Tenemos entonces un objeto en forma de lista desplegable. Vamos a darle formato al objeto visual. Vamos entonces a dar formato al objeto visual para colocarle un borde. Podemos colocarle general,
efectos, y vamos a colocarle un borde visual. Y si quieren colocarle un color de fondo, también lo podemos hacer. Pero vamos a darlo todo con un fondo blanco. Solamente que enmarcado con un borde visual tenemos entonces la posibilidad de seleccionar un rango de fechas y también un país. Y esto mismo lo podemos hacer con otros elementos, como por ejemplo, también hacer una combinación de las ventas de un vendedor en un país. Si este objeto también, el siguiente, también segmentado, va a ser en forma de lista desplegable, basta con tomar este, control C, control V, y también lo voy a llevar en la parte inferior, que va a estar acá, y recuerden el procedimiento, vamos a cambiar el campo. Entonces, el campo a mostrar aquí no va a ser el país, sino que el campo a mostrar va a ser el vendedor. Quitamos este campo y buscamos entonces el vendedor y lo llevamos a campos. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces la posibilidad de segmentar no solamente por el país, sino también por vendedor. Por ejemplo, podemos combinar las ventas de Argentina y al mismo tiempo también las ventas de un vendedor en particular, por ejemplo, de este que se llama Andrew Fuller. Y acá tenemos entonces, fíjense, el cálculo que hacen los indicadores y me dice que Andy Fuller tuvo en Argentina 4.490 pedidos en forma de indicadores generales. Ok, aquí tenemos entonces el segmento de datos de las ventas de Andy Fuller. Estos son los indicadores principales. ¿Cuántos pedidos? 4.490 pedidos. Ok, este fue el impuesto retenido, el promedio de tiempo de entrega de su venta. Y si quiero quitar el segmento, simplemente despliego la lista, desmarco Argentina, ya serían las ventas generales de Andy Fuller. Y si quito Andy Fuller, sí va a ser las ventas generales de todos los vendedores. Observen que tenemos ahora la posibilidad de filtrar por país, por vendedor y por rango de fecha. Y así podemos hacerlo con el resto de los elementos que tenemos acá. Por ejemplo, si yo desmarco marco esta casilla y la duplico, puedo también utilizarla para otro segmento de datos. Por ejemplo, ya no por vendedor, sino por categoría de producto. Entonces, procedo a quitar este campo. Quitamos este campo y buscamos el campo que vamos a utilizar, que va a ser el de categoría. Entonces buscamos el de categoría, que lo tenemos acá, y lo arrastramos a la sección del campo que se va a desplegar, que va a ser precisamente este seleccionado, que es el de categoría. Ahora la persona también puede escoger país, vendedor y categoría. Y esto mismo lo podemos ir replicando para los otros elementos también escoger. Entonces tenemos la opción de presentarlo en forma horizontal, en forma vertical, también con lista desplegable, y en caso de fecha, fíjense que lo podemos hacer con un control deslizante. Entonces aquí tenemos una muestra de cómo podemos segmentar la información. ¿Ok? Y si queremos, por ejemplo, voy a agregar uno nuevo y tenemos otro control de segmentación, y este va a ser vamos a buscar acá, por continente. Pero yo quiero que sean dos botones. ¿Ok? Fíjense que aquí aparece América y Europa, pero yo quiero que la persona pueda escoger de dos botones. Con el objeto ya seleccionado, nos vamos a dar configuración al campo, al objeto visual, configuración de la segmentación, y aquí le vamos a indicar que lo quiero en forma de mosaico. Ok, fíjense que aparecen dos botones, América o Europa. Ok, y le voy a colocar un borde general, efectos, borde visual. Y acá observen entonces que también es otra forma de crear una segmentación, que es en forma de botones horizontales. Entonces acá tenemos la posibilidad, fíjense, de escoger solamente las ventas de América, si es por continente, y se actualiza en base a este segmento, solamente las ventas de América, y los indicadores recalculan la información para mostrarme el resultado, o las ventas de Europa. Sería entonces, este sería el cálculo, y si desmarco Europa, serían las ventas en forma general. Y acá tenemos entonces otra forma de mostrar elementos también que podemos configurar para nuestra segmentación. Y aquí ya vimos algunos casos, ¿ok? Y así podemos seguir revisando todos los elementos para segmentación de datos, pero estos son los que vamos a utilizar en esta clase para este ejercicio particular, ¿ok? Entonces ya el usuario tiene la posibilidad de interactuar con el dashboard, porque puede escoger las ventas de Brasil,
Le segmenta solamente las ventas de Brasil, ¿ok? O las ventas de Brasil de una categoría de productos específica, que estas son las ventas de Brasil. Y ahora también podemos escoger o seleccionar no solamente la venta de Brasil, sino, por ejemplo, de una categoría. Y que la categoría, aquí tenemos entonces la lista de categorías. Vamos un momento para que me actualice primero aquí el lista de indicadores y luego puedan darme la posibilidad de escoger una categoría. Ahora sí, fíjense que puedo entonces, podemos entonces escoger la categoría. Por ejemplo, repostería. Las ventas de Brasil solamente de la categoría repostería y automáticamente fíjense que se actualiza la información. Aquí tenemos entonces repostería en Brasil. Y aquí tenemos entonces los indicadores actualizándose para mostrarme los nuevos datos correspondientes de segmento de datos. Tenemos entonces continente América, categoría repostería de Brasil y podemos escoger, por ejemplo, Andy Fuller. ¿Cuántas fueron las ventas de Andy Fuller de la categoría repostería en Brasil? Y observen cómo tenemos entonces los nuevos indicadores correspondientes del segmento de datos. Aquí tenemos entonces los indicadores que corresponden al segmento de datos de las ventas en Brasil realizadas por Andrew Fuller de categoría repostería. Acá me dice entonces el monto vendido, que fueron 34.000 unidades. El tiempo promedio de entrega de los pedidos fueron de 13,42 días. Fueron un total de 1.730 pedidos y el impuesto retenido fueron de 172 millones para un promedio de precio unitario de 20,84. Y acá observen que podemos entonces ir jugando o combinando los diferentes parámetros para obtener los datos de nuestro interés. Y recuerden que podemos ir borrando estos filtros. Fíjense, si quieren hacerlo más rápido, fíjense que tenemos un icono, un borrador, borrar selección. Igualmente podemos hacer en el campo vendedor, borrar selección. Y en categorías también aparecer el icono que permite borrar esa selección. Y en todos los casos, el indicador va a ir actualizándose. Fíjense, aquí tenemos entonces categoría repostería y yo puedo entonces escoger que también quiero ver todas las categorías y nuevamente se resetea nuevamente los indicadores que están en la tarjeta y demuestra 100% de la información. Entonces, amigos, esta ha sido la sección que tiene que ver con, para este ejercicio, con la segmentación de datos y en la siguiente clase vamos a seguir creando otros objetos visuales en forma de tablas, matrices y gráficos. Que tengan un feliz día y nos vemos en la siguiente clase.